En el día de hoy tenemos un muy breve resumen de la conquista de la tierra prometida, aquella la cual Dios ya le había anticipado a Abraham en el libro de Génesis, capítulo 15, y que solamente era cuestión de esperar a que se vayan dando todas las cosas para que los descendientes de Abraham, que en este caso ya era toda una nación, el pueblo de Israel, pudiese tomarla. Esta tierra prometida, nosotros los que ya tenemos más años en las cosas del Señor, entendemos que también es una figura. Nosotros siempre estamos hablando de figuras que representan algo que Dios estableció ya desde la eternidad. Y la tierra prometida es figura ¿de qué? ¿A qué representa la tierra prometida? Al cielo, porque ahí está nuestra tierra prometida, o como también se dice, la Canaán celestial. Como les decía, ¿no? Todos los que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, quiere decir que hemos creído en el Señor Jesús como nuestro Salvador, recibimos automáticamente con la salvación esta promesa de que un día vamos a ir al cielo. Esa promesa no es para todo el mundo. Por eso dice el énfasis en que los que no creen en el Señor Jesús, los que no han dado su vida o entregado su vida a Cristo para que los salve, no tienen esa posibilidad de entrar en el cielo. Y mientras tanto, los que sí lo hemos hecho, estamos transitando durante esta vida por un desierto, como lo hizo el pueblo de Israel. El desierto es figura de este mundo y nos toca pasar por distintas pruebas, por distintas necesidades, experiencias, algunas muy buenas, otras no tan buenas, algunas tristes, algunas dolorosas. En ese periodo en el que estamos en el desierto, el Señor nos va a probar para ver lo que hay en el corazón, como hizo con el pueblo de Israel. Nos va a traer situaciones en las cuales va a ver cómo está nuestra fe. También nos van a pasar tentaciones que vienen de afuera, y también el Señor va a estar viendo cómo reaccionamos ante esas tentaciones. No siempre hemos de triunfar, a veces sí. Todo lo que pasó el pueblo de Israel a lo largo de esos 40 años que ellos estuvieron en el desierto es una figura, ¿no?, de lo que nosotros ahora estamos viviendo. Siempre en la palabra de Dios toma 40 años como referencia para separar una generación de otra. Y entonces es toda una generación que nosotros nos toca estar en esta vida, ¿no? Si bien mucha gente llega a tener más años de vida, nos habla de este tiempo, ¿no?, de esta época en la cual tenemos que pasar por todas estas cosas. Pero lo importante es esto, ¿no? La figura de la tierra prometida, como ese anhelo que tenemos que tener nosotros y esa meta. Ellos tenían una meta muy clara. Por lo menos lo sabemos así de Moisés. Eso lo podemos leer ahora en Hebreos. Gracias. Hebreos capítulo 11. Desde el versículo 13. Hebreos 11. Dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Porque lo que esto dice claramente dan a entender que buscan una patria, que si se acordaran de aquella de donde salieron, cierto tenían tiempo de volverse, empero deseaban la mejor, es a saber, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había aparejado ciudad. Y después, fijemos el versículo 26, hablando de Moisés, cuando todavía estaba en Egipto. El 25 dice: escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales de pecado.
teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraba a la remuneración. Y en otra parte, también acá de este pasaje, dice que el 27 dice: por fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, invisible con mayúscula. Qué grandes experiencias que tenían entonces estos siervos. Después nos vamos a detener un poco más en ellos, pero es la experiencia que deberíamos, y hablo en potencial, tener nosotros. Es muy probable que no la tengamos, y el Señor nos está viendo y nos está avisando que no la estamos teniendo. Una experiencia de fe que nos ayuda a estar día a día de pie, sostenidos, no por nuestras propias fuerzas. Dice que Él se sostenía como viendo al invisible, ¿no? Y eso es lo que a Moisés le dio la victoria para poder estar esos 80 años de vida sirviendo al Señor, ¿no? Porque a los 40 años se fue de Egipto, después estuvo en el desierto 40 años más, y recién, mejor dicho, los últimos 40 años de vida es que le tocó servir y dirigir al pueblo de Israel, ¿no? Un anciano de 80 años que vivió hasta los 120 años con todas esas experiencias, ¿no? Algunas tan tristes y contradictorias, pero dice que se sostenía. Eso creo que es una gran lección que tenemos que tener nosotros, ¿no? Porque generalmente tenemos a sucumbir. ¿Qué es sucumbir? Decaer. Desalentar. A mí me pasa muchísimo, más de lo que quisiera. Porque somos así, somos frágiles, somos inconstantes. Y entonces el Señor nos tiene que mostrar estos ejemplos bíblicos que sirven para que nosotros tomemos ejemplo. Los invito a leer ahora en Romanos, capítulo 15, texto conocido. Romanos 15, 4. Porque las cosas que antes fueron escritas, todo lo que estamos estudiando ahora, para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Miren si el tema del día de hoy nos encaja perfectamente con este versículo. Cosas que fueron escritas para nuestra enseñanza, pero que nos tienen que producir paciencia y nos tienen que producir consolación. Tengamos esperanza, mas el Dios de la paciencia y de la consolación os dé que entre vosotros seáis unánimes según Cristo Jesús. Qué precioso, ¿no? Viendo cómo en el mundo, en Egipto, en Canaán, en los filisteos, los amorreos, todos tenían dioses distintos y cada dios era para una cosa distinta, ¿no? En definitiva era para satisfacer las necesidades de la carne. Eso eran los dioses. ¿Y nosotros qué tenemos? ¿El Dios de qué? El Dios de la paciencia y de la consolación. Precioso nuestro Dios. Es el que nos amó, que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, el que envió a su Hijo a salvarnos, el que se entregó por nosotros, y ahora nos da esta bendición preciosa de tener paciencia y consolación. Entonces, que este pueda ser el sentir de la clase del día de hoy, ¿no? Que todo lo que vayamos viendo podamos ver a través de la tierra prometida cómo el Señor nos está animando, nos está alentando con paciencia y nos está dando también consolación. Yo pensaba, ¿no? Y lo puse acá arriba para no olvidarme, porque también a veces me olvido cuando estudiamos estas cosas, el tema del general del estudio. Recién lo mencionaba Martín cuando cantábamos, ¿no? ¿Cómo se llama el estudio? Dios habla al hombre. Y el tema de hoy es la tierra prometida. Entonces yo puse Dios habla al hombre con la tierra prometida. Eso es lo que también tenemos que recordar y tratar de encontrar en nosotros cómo Dios nos puede hablar a través de la tierra prometida.
La conquista de la tierra prometida, después de que ellos estuvieron 40 años en el desierto, llevó aproximadamente 6 años, con Josué a la cabeza. Si bien Josué después estuvo mucho más tiempo, fue en pocas palabras poco tiempo. Pensemos que tuvieron que vencer muchos pueblos, naciones, reinos, y sin embargo nos dice la palabra de Dios bien clarito que hubo lugares donde no atacaron, donde no fueron a cumplir con el objetivo de echar a estos pobladores. Hubo lugares donde hicieron alianzas. ¿Se acuerdan la alianza que hicieron con esos que se disfrazaron? Los engañaron. ¿Cómo se llamaban? Los gabaonitas, ¿no? Los de Gabaón, que vinieron disfrazados, parecían gente pobre, miserable, y ellos, entonces Josué, sin consultar a Dios, hizo un juramento de que los iban a defender, de que los iban a cuidar, y después resultaron ser un pueblo fuerte, un pueblo aguerrido, que cuando los necesitaron para luchar con otros pueblos, Israel tuvo que cumplir su promesa. Y leía en el diccionario bíblico, ¿no?, estos grandes errores que cometió Josué, que después trajeron consecuencias durante muchos años, y consecuencias graves, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, que Judá, que estaba al sur de la tierra prometida, de lo que le había sido asignado, quedó prácticamente aislada del resto de las otras tribus, porque en el medio estaban los gabaonitas de un lado, estaban los filisteos del otro. Entonces eso también después desencadenó en que haya dos países, ¿no? Israel, dos reinos, ¿no? Israel y Judá. O sea, por cosas que pasaron en un momento de apuro de Josué, cientos o miles de años después también se siguieron pagando las consecuencias. Y sabemos, ¿no?, cómo terminó Israel siendo llevado cautivo y cómo también terminó después Judá, el reino de Judá. También pasó con Jai, venían de... No podemos ahora, ¿no?, hablar de todo el libro de Josué. De hecho, se ha estudiado acá en la escuelita en otros años. Recuerdo yo cuando era chiquito, estudiamos todo el libro de Josué, muy precioso. Quizás después lo volvamos a ver porque tiene muchas enseñanzas. Pero también pasó con Jai, ¿no? Venían de destruir a Jericó, que era una super ciudad, que tenía los muros anchos como de 20 metros de ancho. Y después, cuando vieron al pueblo de Jai, que era un pueblo chiquitito, con poca gente, los subestimaron y terminaron siendo, el pueblo de Israel terminó siendo perseguido y derrotado por este pueblo, ¿no? Y también pasó lo del manto babilónico creo que se llamaba Naab. Muchas historias encerradas en el libro de Josué que tienen lecciones preciosas, ¿no? Pero sobre todas las cosas tenemos que entender ya desde el principio que todas esas personas, ¿no?, que estaban ahí, que tenían que ser echadas, en un principio representan las cosas que nosotros tenemos en el corazón. Son las manifestaciones del corazón nuestro, al cual el Espíritu Santo tiene que ir conquistando, tiene que ir abriendo camino, tiene que ir ganando territorio. Es un lugar para conquistar nuestro corazón, lo tenemos que pensar así. Y es un lugar que no se va a dejar conquistar fácilmente. No están las puertas abiertas de par en par para que el Señor haga su trabajo. Por lo menos no así en la mayoría, ¿no? Hay gente que realmente cuando se convierte se entrega al Señor, pero necesariamente el Señor tiene que destruir fortalezas, tiene que destruir imperios, y todo eso dentro de nuestro corazón. Podríamos hablar también de que representa a la gente del mundo, ¿no? La gente pecaminosa, pero principalmente el Señor, y esto simplemente para resumir esta semana de lecturas, el hermano decía, ¿no? Notemos que siempre el Señor nos está llamando a lo mismo, a santificarnos y a vencer la carne con todos sus afectos y concupiscencias. En definitiva, siempre se trata de eso. Esta tierra prometida, como habíamos mencionado, le fue dada en promesa a Abraham cuando todavía era un nómade que andaba caminando por la tierra.
y Dios le dijo que el lugar donde estaba iba a ser de él y de su descendencia. Y es interesante porque nosotros tenemos un concepto, ahora más o menos todos se ubican dónde está Israel, ¿no? En especial porque siempre está en las noticias. Es una pequeña porción hoy en día Israel de lo que alguna vez fue en el tiempo de los reyes. Pensemos que ahora es como la provincia de Misiones. Es una franjita, Misiones es una de las provincias más chiquitas que tenemos, ¿no? Pero cuando Dios se lo prometió a Abraham, si tienen la Biblia y quieren ver en el mapa, al final de la Biblia, fíjense ahí donde dice el mundo de la Biblia, el primer mapa, van a ver que dice Egipto, donde está el río Nilo, abajo, ¿no? Y después donde dice Golfo Pérsico, que nacen el río Éufrates y el Tigris. Bueno, toda esa región de lo que después se pasó a llamar Medio Oriente, es en realidad la tierra prometida por Dios. Y que ya desde la época de Noé, Dios le había asignado a sus hijos esta repartición, ¿no? Noé tuvo 3 hijos, entonces la tierra fue repartida en 3 partes. A Sem le tocó toda esta región, a Jafet la región del norte, o lo que sería ahora Europa, y a Cam le tocó la parte de todo lo que es África. Bueno, lo que vamos a ver ahora es que ya en la tierra, en la época de Abraham, cuando él transitaba por esa tierra, nos dice bien clarito la palabra de Dios, ¿no? Que Abraham llegó a Canaán y en ese tiempo estaba el amorreo, el jebuseo y todos los otros pueblos, ¿no? Que en definitiva eran hijos de Cam, no eran semitas, no eran los hijos de Sem. O sea, ya desde un principio se habían quedado en una tierra que no le correspondía. Hoy en día estamos viviendo tiempos, por lo menos si alguno está atento a las cosas que pasan en el mundo, donde está por un lado el sionismo y por el otro lado los que son antisionistas. ¿Cómo lo podrían explicar esto? ¿Qué es el sionismo? Es más que eso. El sionismo es un movimiento que empezó hace 150 años en Europa por personas que eran judías de raza. No necesariamente eran religiosos, pero que como ellos estaban dispersos por todo el mundo, en especial por Europa, habían determinado que tenían que tener una tierra propia. Israel, como nación dispersa, tenía que tener una tierra propia. Este movimiento sionista empezó a tener cada vez más crecimiento hasta llegar a reyes o príncipes, y se empezaron a proponer muchos lugares donde puedan tener esa tierra propia. Hasta se llegó a decir, como ahora se está volviendo a hablar, de la Patagonia. Y así muchos lugares donde decían, bueno, ¿dónde vamos a establecer la nación judía? Porque lo que ahora es Israel, en ese momento estaba todo ocupado por árabes o musulmanes que habían sido parte del Imperio Otomano. Bueno, muy larga la historia, pero ese movimiento sionista entonces se proponía eso. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra, basándose en ese movimiento sionista, les repartió para que vuelvan a la tierra de Canaán o tierra de Palestina. Pero como todavía estaban ahí los árabes, hicieron una división en el mapa. Dijeron, bueno, de acá para acá van a estar los judíos y de acá para acá los musulmanes. Eso trajo todo lo que hasta el día de hoy, consecuencias terribles y nefastas, y son movimientos que no son de Dios, aunque sí fueron profetizados por Dios, ¿no? Porque Israel tiene que volver a su tierra para que se cumpla la venida del Señor, pero no necesariamente fueron ordenados y guiados por el Señor. El diablo tiene injerencia en todas esas cosas, el hombre tiene injerencia en esas cosas, y entonces es así como el sionismo se fue desarrollando, ¿no? Los mismos representantes hoy en día de Israel, los que son más acérrimos, los sionistas más acérrimos, hablan de la gran Israel.
Y ellos mismos dicen, nosotros no nos corresponde lo que tenemos ahora que es poquito, nos corresponde más. Y entonces es que hacen todas estas guerras, donde al principio las guerras de Israel eran defensivas. Ellos llegaron ahí en el 48 y hasta el año 67 lo único que hacían era defenderse. En el año 67 fue la guerra de los 7 días, que Israel en un mismo día atacó a Egipto, atacó al Líbano, atacó a todos los de alrededor, los desbarató a los ejércitos en un acto de guerra que hasta el día de hoy se estudia en los manuales. Y a partir de ahí empezaron a hacer una guerra también de expansión, ¿no? Todo eso es usado ahora por el diablo para que la mayoría de la gente del mundo esté en contra del pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel. Por eso que hay gente que odia a Israel, odia el sionismo, los trata de ocupadores, de genocidas, y es muy probable que lo sean, porque lo están haciendo sin la ayuda de Dios. Ellos le dieron la espalda a Dios el día que crucificaron al Señor Jesús. Entonces están en rebeldía, están en desobediencia. Eso no quita que sigan siendo el pueblo de Dios, que Dios los ame y que Dios los esté ahora haciendo pasar por todas estas cosas. Incluso nos habla la palabra de Dios que han de pasar por la gran tribulación, como parte de los juicios, pero también es ese fuego que Dios obra en los que ama para corregir, ¿no?, las impurezas. Bueno, toda esta gran tierra prometida, lo más cerca que llegaron a estar ellos de esa tierra que Dios le prometió a Abraham fue durante el tiempo de David y de Salomón, donde pudieron expandirse, donde los pueblos que no fueron sometidos y conquistados pasaron a ser tributarios de los reyes de Israel, y entonces todo esto que nosotros vimos en el mapa servían a Israel, ¿no? Pero las promesas de Dios se tienen que cumplir siempre, y eso es algo que también a nosotros nos cuesta ver, ¿no? Nosotros vemos el panorama ahora, como dice la frase, ¿no?, que el árbol no te tape de ver qué cosa, el bosque. Nosotros a veces vemos lo que tenemos adelante, lo decíamos la semana pasada también, ¿no? Las preocupaciones de hoy nos impiden ver las cosas que Dios tiene preparadas. Y está anunciado por la palabra de Dios que toda esa tierra prometida un día va a volver a ser de Israel, pero van a pasar muchas cosas en el medio. Va a venir la iglesia, que somos nosotros, va a venir el arrebato, donde el Señor nos lleva al cielo. Durante ese momento en que nosotros estemos en el cielo va a ser la tribulación acá en el mundo, y después de todo eso va a venir el reino. ¿Cómo se llama ese reino? El reino milenial, donde el Señor Jesús en persona va a estar en Jerusalén reinando sobre todo el mundo con vara de hierro, donde no va a haber lugar a ninguna clase de objeción contra la santidad del Señor, y donde Israel recién va a tener esta tierra que le fue prometida a Abraham. Podemos leer esa profecía y esa promesa en Isaías 27. Después hay otra profecía que está en el libro de Joel capítulo 3, lo pueden leer, pero ya es más larga. Isaías 27:12 dice: y acontecerá en aquel día que herirá Jehová desde el albeo del río hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos a uno. Acontecerá también en aquel día que se tañerá con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido echados en la tierra de Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Esto parece hoy en día imposible, ¿no? El pueblo de Israel reconciliado con el Señor, y toda esa tierra que ahora está en guerra y que realmente es un verdadero polvorín, toda esa región va a estar sometida al Señor, ¿no? Hay promesas incluso y capítulos enteros en los profetas que después los vamos a ver. Profecía contra Babilonia, profecía contra Egipto, profecía contra este país, contra este. Muchos de ellos incluso como nación se van a convertir al Señor. Países que en otro momento fueron enemigos de Egipto, de Israel,
van a adorar al Señor, van a adorar al Mesías y se van de convertir. Bueno, todas esas cosas que parecen tan lejanas, si el Señor viene hoy, ¿cuándo van a acontecer? ¿Cuánto tiempo? Después de 7 años, o sea, nada. ¿Qué son 7 años? 2 mundiales. Un mundial, ni siquiera 2 mundiales, ¿no? Ahora que estamos con los mundiales. Hoy veníamos hablando con Marco y nos acordábamos de Suecia que nos ganó en el 2002 y pasaron 24 años. Bueno, dentro de 7 años, si el Señor viene hoy a buscarnos, va a descender el Señor desde las nubes, va a pisar el monte de las olivas, se va a partir en medio. El pueblo de Israel que haya sobrevivido a la gran tribulación van a mirar al que traspasaron, van a hacer llanto sobre el Señor y se van a convertir. Y ahí es donde va a empezar durante 1000 años este gobierno, donde nosotros vamos a estar oficiando como ¿qué? Reyes y sacerdotes. Fíjense que el Señor a los apóstoles les decía, ¿no? En esas parábolas que van a tener cumplimiento, ¿no? A ti daré 10 reinos, a ti daré un reino. Bueno, todas esas cosas aún se han de cumplir en los que somos nosotros, vamos a ser reyes y sacerdotes, y nos va a dar que gobernemos algunas regiones del mundo, en la medida en que ahora seamos fieles, ¿no es cierto? Por eso todas estas cosas tienen cumplimiento, porque es palabra del Señor. Entonces, ¿por qué el Señor pone tanto énfasis en una tierra física? Porque si estamos hablando de la tierra prometida, que es el cielo, el Señor apuntaría exclusivamente a ese lugar. Pero el Señor también tiene su ojo, su amor y su corazón puesto en este pedazo de tierra, que también hoy en día uno lo puede ver como un gran desierto, y eso es producto del pecado, ¿no? Cuando Dios hizo la tierra, la hizo perfecta, y no existían ahora los cataclismos y las cosas que vemos ahora, que hay lugares que son muy fríos, lugares que son muy calientes, y esto se fue acelerando cada vez más, ¿no? Todo producto de la obra del hombre, por lo tanto, producto del pecado. Pero dice que Dios escogió un lugar para poner en ese lugar a un pueblo. A ese pueblo le dio su revelación. Pensemos en esto. De todos los pueblos del mundo escogió uno para revelar su voluntad. Y esa voluntad quedó plasmada ¿en qué cosa? En la palabra de Dios, en la Biblia. Entonces veamos cómo Dios va haciendo esto, ¿no? Les dio un libro. Después una familia, que era la tribu de Judá, de la cual tenía que salir un hombre que un día iba a ser el Señor Jesús, el Salvador del mundo, ¿no? Descendiente de esta familia. Y así como concentró todo en un solo lugar, esto es importante, que es ahí en Israel, después de ahí de Israel tenía que salir hacia el resto del mundo la palabra de Dios, que era lo que los judíos hacían, ¿no? Los verdaderos judíos tenían que ir predicando la palabra de Dios a todo el mundo, a todas las naciones. El Evangelio, después de que el Señor Jesús subió al cielo y los discípulos estaban todos concentrados ahí en Jerusalén, ¿qué tuvo que hacer el Espíritu? Para que salgan. Los empezó a perseguir, ¿no? Primero que murió fue Jacobo o Santiago, a manos de Herodes, por cuchillo, dice, y después tuvieron que empezar a dispersarse, porque el Evangelio tenía que empezar a salir hacia el resto del mundo. Hay un texto que está en Ezequiel 38. Ezequiel 38 es toda una gran profecía previo a la batalla de Armagedón, para que tengan una idea cómo está todo revelado en la palabra de Dios. Fíjense solamente el versículo 12, la última frase del versículo 12. ¿Qué dice? Que mora en el ombligo de la tierra. Esta frase me la decía mi mamá, ¿no? Israel es el ombligo del mundo, decía yo. Me quedaba pensando, pero es el punto central de todo el mundo. Ahí se junta, dice el estudio, ¿no? Se juntan 3 continentes: África, Europa y Asia. Todavía América no estaba descubierta, ¿no? Por lo menos por los europeos.
Pero ¿por qué ese centro del mundo, no? Es porque desde ahí tenía que salir entonces y correr y brotar el Evangelio. De ahí es donde empezó el Evangelio Santo de Jesucristo para que llegue hoy en día hasta una de las naciones más lejanas, que es Argentina. Porque nosotros realmente estamos en el fin del mundo, ¿no? Si lo analizamos desde ese centro, y sin embargo el Evangelio llegó hasta acá. Yo siempre me admiro de cómo llegó a este barrio, por ejemplo. De todos los barrios que hay en Temperley llegó acá y ahora estamos nosotros acá, por obra y por misericordia del Señor. Y entonces, así es como el Señor también en el milenio ha de reinar también desde aquel lugar y ha de gobernar el mundo. Habíamos hablado entonces de estos habitantes de Canaán que habitaban en un lugar que no les correspondía, y que es importante también tener en cuenta esto. Mirá, vayamos a Génesis 15 también. Esta profecía es de Abraham todavía en la tierra prometida, antes de que su nieto Jacob vaya a Egipto, ¿no? Y dice el 16, 15-16, y en la cuarta generación volverán acá. ¿De dónde? Desde Egipto. Porque aún no está cumplida la maldad del amorreo hasta aquí. Esos pueblos eran malos, realmente malos. Nosotros ahora vivimos en un mundo malo y perverso. Pensemos que estaba todavía más concentrada la maldad. No había internet, no había redes sociales, no necesitaban esas cosas para las perversiones que hacían, que ni las podemos nombrar a veces. Pero no solo que sacrificaban a los ídolos, sino que sacrificaban personas, sacrificaban a sus hijos, tenían relaciones incestuosas, bueno, un montón de cosas perversas, ¿no? Y acá miren cómo Dios mide la maldad. Dice, aún no está cumplida la maldad del amorreo. O sea, Dios en su amor, en su misericordia, en su paciencia perdona los pecados. Pero eso no quiere decir que los olvide, ni que los cuente. Con el pueblo de Israel pasaba lo mismo, ¿no? Todas las veces que le tentaron en el desierto y después Dios se las menciona, 10 veces. Eso después está en Levíticos 20, ¿no? 10 veces me habéis tentado para provocarme. Y esto nos habla a nosotros también, de que vivimos en la dispensación de la gracia y nuestra carne es astuta y nos hace pensar que podemos perseverar en el pecado para que la gracia crezca. ¿Y qué tiene que decir Pablo? ¿Cómo? En ninguna manera, ¿no? Romanos capítulo 6. ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera. Vemos cómo Dios va todo el tiempo como diciendo, ¿qué hace? Anota. Anota y anota. Las cosas buenas, por supuesto, las cosas malas. Sabemos que las cosas malas han de ser quemadas en el tribunal de Cristo. Lo vimos también la semana pasada, ¿no? Pero qué bello y qué lindo es poder quemarlas acá, ahora. Entregárselas al Señor ahora. No tener que esperar a ese día cuando lo tenga que hacer Él. Estos hombres, como decíamos, eran perversos en gran manera. Vayamos a Levítico, capítulo 18. Levítico 18, desde el 24. En ninguna de estas cosas os amancillaréis. Miren, después lean todo Levítico 18, que son las porquerías que Dios no quería que su pueblo haga. Las barbaridades y las obscenidades que Dios no quería que su pueblo haga. ¿Por qué? Porque ya las hacían los amorreos. Uniones prohibidas, pero de cualquier tipo, Cosas que ahora, ya les digo, ni conviene mencionarlas, léanlas después, Levítico 18. En ninguna de estas cosas os amancillaréis. ¿Qué es amancillar? Pisotear o ensuciar, ¿no? Porque en todas estas cosas se han ensuciado las gentes que yo he hecho delante de vosotros.
Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis derechos, y no hagáis ninguna de todas estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que peregrina entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de la tierra, que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. Y la tierra no os vomitará por haberla contaminado, como vomitó a la gente que fue antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciera alguna de estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo de las prácticas abominables que tuvieron lugar antes de vosotros, y no os ensuciéis en ellas. Yo Jehová, vuestro Dios. Como nosotros tenemos la revelación de la palabra, sabemos que lamentablemente Israel llegó a hacer todas estas cosas y Dios tuvo que sacarlos, también de la tierra santa, porque es la tierra de Dios. Ellos estaban de paso en un lugar que en definitiva es del Señor, y por eso los tuvo que sacar. Y ahora los ha hecho volver, pero todavía tienen que pasar por las consecuencias de sus pecados, ¿no? Y como también el Señor nos habla a través de esto a nosotros, sabiendo que nosotros, como dice Pablo, éramos lo mismo. Nosotros en otro tiempo éramos extranjeros, en otro tiempo éramos malos, en otro tiempo éramos aborrecibles. ¿Cuántas veces Pablo menciona lo mismo, ¿no? En distintos pasajes, en distintas cartas? Y de ellas recibiste vosotros, que en otro tiempo estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2. Bueno, hay un montón de pasajes en el Nuevo Testamento que nos tienen que hacer acordar que nosotros no somos mejores que ellos, ni somos distintos que ellos. Hablando hoy en día de la gente del mundo. Nuestra carne sigue siendo la misma, que donde puede, donde le das un poquito de libertad, nos va a querer atacar, o va a querer atacar a lo que se llama Dios. Sí. Como dice el pastor, somos de la misma masa. Somos todos bollos de la misma masa. Y también una vez mencionaba el Rottweiler el pastor, ¿no? ¿Conocen lo que es un Rottweiler? El otro día lo vi en persona, es así, es una bestia. Y andaba un hombre en la plaza, ¿no? Que yo llevé a los chicos con el perro así, y en una vio un perro como a 150 metros y ya se puso en estado de alerta. Y yo lo vi que lo agarró fuerte y se tuvo que parar en esta posición para que no se le escape. Donde lo dejaba, el otro era un caniche. ¿Qué iba a pasar? Bueno, así es la carne. Donde le damos rienda suelta, destroza. Por eso todas estas cosas nos tienen que llamar siempre a reflexión, porque el Señor está queriendo ahora hacer esa conquista, como decíamos hoy, en nuestro corazón, ¿no? Hoy hablaba del sionismo, del antisionismo. Bueno, el diablo siempre va a querer que estas cosas que el pueblo de Israel tuvo que hacer con esta gente sean mal vistas. Pero ¿cómo? Tenían que ir a matarlos, pero ¿cómo? Tenían que hacer esto. La verdad que Dios es soberano. ¿Qué quiere decir que es soberano? Está sobre todas las cosas. Los designios de Dios, ¿quién los puede entender? Y mucho menos juzgar. Dios hasta entonces ya se había encargado de juzgar a la humanidad entera con el diluvio, por ejemplo. Y nadie pudo decir nada. A Sodoma y Gomorra la destruyó por fuego. El otro día mencionábamos, ¿no?, la rebelión de Coré. Se los tragó la tierra. Bueno, ahora Dios tenía que destruir a esa gente pecadora que conocían a Dios, conocían el poder de Dios, porque eso lo vimos en las lecturas de Rahab, ¿no? Como decía, todo el mundo de la tierra se desmaya a causa de Israel y de su Dios. Pero eso no quiere decir que se hayan convertido de su maldad. En este caso Dios tenía que usar a su pueblo como instrumento para limpiar esa tierra que había sido contaminada, ¿no?
tremenda idolatría y corrupción, ¿no? Y también Dios les estaba dando la oportunidad al pueblo de limpiarse y de limpiar. Lo primero que tenían que hacer era no mezclarse con esta gente. Y lo primero que hicieron, ¿qué fue? Empezar a mezclarse. Sabemos de este profeta, ¿no? Balaam, creo que se llamaba, que les enseñó a Balac cómo derrotarlos. Como no podían derrotarlos por medio de la guerra, dijo, bueno, les enseñó a cautivar a los jóvenes con las mujeres extranjeras. Y así los empezó a barrer desde atrás, por decirlo de alguna manera, por la retaguardia. Y también Dios quería entonces que sea esta nación preservada, porque como hemos dicho, ¿no? El Señor tenía que nacer de ahí. En Juan 4:22 dice, la salvación o la salud viene de los judíos. Es interesante también, ¿no? Lo dice el estudio, que cuando estaba Abraham en la tierra prometida no se la dio, porque él no iba a poder contra todas estas gentes. Tampoco iban a poder los hijos de Jacob. Tuvieron que ir a Egipto, crecer, ser una gran nación, y después de ahí recién podían hacer estas grandes guerras que si se hubiesen entregado a Dios y hubiesen obedecido, para Dios es cosa fácil, dice. Ni siquiera hubiesen andado los 40 años. No, en 2 años ya tenían todo listo para entrar. Y en pocos años lo hubiesen conquistado. A veces ni siquiera tuvieron... hay batallas que están narradas en la Biblia que no tuvieron que levantar ni una espada para que Dios desbarate y venza al ejército enemigo. Pero bueno, eso nos habla también a nosotros, ¿no? De la fe que tenemos al Señor y cómo Él puede luchar nuestras batallas, en este caso con el mundo, con la carne o con el diablo, en la medida en que nosotros nos entregamos. Este pueblo, entonces, de Israel, que tenía que entrar en esta tierra, era un pueblo muy bravo. El pueblo de Israel, siempre que leemos estas cosas, a mí por lo menos me dan tristeza, ¿no? Vayamos por ejemplo a Números 14, el 22, dice el 20, ¿no? Moisés había rogado por el pueblo para que los perdone, y Dios le contesta, yo le he perdonado conforme a tu dicho, mas ciertamente vivo yo y mi gloria hinche toda la tierra, que todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, ninguno de los que me ha irritado la verá. Y si vemos el 29, dice, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todos vuestros contados según vuestra cuenta, de 20 años arriba, los cuales habéis murmurado contra mí. Cuando tienen que llegar a la tierra prometida, todos esos que llegaron, salvo Josué y Caleb, pensemos que eran 2 millones de personas las que salieron de Egipto. ¿Cuántos de los que salieron de Egipto llegaron a la tierra prometida? Cómo Dios obró esa palabra. Y es fuerte, ¿no? Todos los demás, en realidad no. Los menores de 20 también. Los que tenían hasta 19 años, en ese momento, cuando entraron a la tierra prometida, ¿cuánto tenían ya? 59, ¿no? Porque 19 más 40, 59. Pero ya no había más gente que haya visto, aparte de estos jovencitos o niños, o muchos que nacieron durante el desierto, no vieron y no vivieron la Pascua, no vivieron las 10 plagas, no vieron cómo se abrió el Mar Rojo. Algunos nacieron ahí y ya desde que nacieron veían la gran nube que los cubría de día o la columna de fuego, el maná a la mañana. O sea, para ellos era lo más natural del mundo porque nacieron
conociendo el maná. Y todos los otros viejos que no quisieron creer en el Señor, y que no solo eso, sino que lo tentaron y murmuraron y lo irritaron, se tuvieron que quedar allí postrados, ¿no? Incluso Moisés, Aarón y María, que Dios los había usado tanto, se tuvieron que quedar. La experiencia de Moisés, que está ahí en Números 20, todo el capítulo de Números 20 también es muy fuerte, donde mueren Aarón, después a Moisés se les dice que no va a entrar. Está en las lecturas diarias de la semana, ¿no? Moisés tenía que hablarle a la peña para que les dé agua al pueblo, ¿y qué hizo? Le pegó, la hirió 2 veces. Ya una primera vez la había herido por orden de Dios, y luego ya tenía que hablarle. Y Pablo nos dice ahí en 1 Corintios 10, ¿no? Y la peña que lo seguía, ¿quién era? Es Cristo. O sea, Cristo es ese torrente, ese raudal, es la peña de Oreb que está brotando a raudal, como cantamos, que fue herida una sola vez para nuestra salvación en la cruz del Calvario y que ya no tiene que morir más. Por eso ahí en Hebreos lo repite tantas veces, Hebreos 9. Y cómo Dios estableció este castigo para su siervo amado, el único profeta que pudo estar cara a cara con Dios, y sin embargo no le permitió llegar a pisar esa tierra prometida, ¿no? Solamente se la permitió ver desde la altura de un monte. ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera, dice Pablo. Eso nos tiene que quedar bien claro. No había injusticia con esta gente de los pueblos paganos y no había injusticia con Moisés. La explicación que se nos da es el conocimiento que tenía Moisés, la comunión que tenía Moisés con Dios. Y en todo caso, mientras más conocimiento tenemos de las cosas de Dios, más es que el peso de la justicia de Dios, la responsabilidad y también el castigo, ¿no? Esto nos tiene que dar a nosotros mucho temor. A mí me da mucho temor. Porque estamos en una iglesia que por la gracia del Señor se da sana doctrina. En otras iglesias a la gente se le predica el Evangelio, pero no se enseñan estas cosas. Nosotros no somos mejores que ellos, pero el Señor nos da un poquito más. ¿Con quién va a ser más severo el Señor? ¿A quién se le dio más? ¿A quién se le va a demandar más? Al que poco tiene, poco le será demandado, ¿no? Al que mucho tiene, más se le será demandado. Por eso les decía el domingo pasado, ¿no? Yo me quedé triste porque no pudimos repasar las lecturas diarias. Hoy directamente ni las tocamos. Porque el Señor nos está dando cosas muy grandes, muy, muy importantes, y generalmente, como el maná, llega un momento en que es algo común, es algo ordinario, es algo de todos los días, y no vemos el milagro detrás del maná. Pero se hartaron del maná y no lo querían ni probar ya. Bueno, que nosotros no nos hartemos de la doctrina que el Señor nos está dando, porque si no va a pasar como pasa con Filadelfia, ¿no? Retien lo que tienes para que ninguno que tome tu corona. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos. Vamos a hacer pasar a los chicos.